No sé si... Y entonces vamos a seguir con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Hemos llegado hasta el versículo 15. Y es importante recordar, hermanos, que ¿de qué está hablando acá? Está hablando acerca de la ofrenda que le podemos dar a un hermano que tiene necesidad. Está hablando de eso, no, les recuerdo, no está hablando de la ofrenda que puede dar usted para que una persona se sostenga en su ministerio. No está hablando de eso. No está hablando de ofrenda hacia personas vulnerables como son la viuda y los huérfanos. Tiene mucha relación, pero el tema principal no nos dice por qué estaban sufriendo los hermanos en Jerusalén. Y eso no quita que no podamos ayudar y debamos de ayudar a aquellas personas vulnerables, pero no está hablando de ese tema. Podríamos ir a Timoteo a observar ese tema. Y es importante porque en este contexto, en el contexto nuestro, agarran mucho el capítulo 8 y el capítulo 9 para, creo que, comercializar con la fe y decir que el Señor lo va a prosperar a usted si usted da dinero y venga la oferta y aún con qué tasa de interés el Señor le va a dar. Hasta hay un canto que dice: si yo doy 1 centavo, el Señor me da 2, entonces Él me va a duplicar lo que yo doy. Y la realidad es de que cuando vemos ese tipo de manipulación está en contra de lo que dicen las Escrituras, en contra de lo que está acá. Está hablando que el marco con lo que nosotros demos debe de ser por amor, no por un interés mezquino de que yo voy a dar dinero para que el Señor me prospere. Si quiere algo así, vaya a un banco y pida un plazo fijo a ver cuánto le da el banco, pero quieren agarrar a la iglesia de banco. Y es más, la iglesia se ha prestado mucho para hacer un banco por un interés egoísta. Y la realidad es de que no es así, y también es importante recordar que Pablo, aún con la autoridad apostólica, hermanos, no dice: yo los obligo a hacer tal cosa, no, es en el marco del amor, que de su propia voluntad salga a dar, de su propia voluntad. No estar ni obligando ni por interés mezquinos. Y yo digo, si Pablo mismo, con su propia autoridad apostólica, les está diciendo que no los va a forzar, les está aconsejando, ¿quién más? Solo Jesucristo, y Jesucristo no decía obligados a dar tampoco. Pero a veces creemos que cuando nos organizamos o algo por el estilo para obligar a otros a dar, eso es bueno. No, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, en ningún lugar. Está hablando en el marco del amor. Es importante recordar que es en el marco del amor. Y sin embargo, la Biblia sí nos dice que debemos de tener una necesidad en dar, que el hombre sabio, leímos en Proverbios capítulo 3,
el hombre sabio honra a Jehová con sus bienes. El hombre sabio, el que tiene sabiduría, ese honra a Jehová con sus bienes. Y entonces, ¿cómo vamos a honrar a Jehová con nuestros bienes? Aquí está una forma en ayudar a nuestro prójimo por amor. Entonces es importante recordar esa situación y el marco en que tenemos. Y antes de comenzar el versículo 16 con ese contexto, hermanos, vamos a ver el ejemplo de servicio de Tito y otras dos personas que no se mencionan quiénes son, pero el ejemplo que tenemos de fe en Tito y que debemos de seguir en Tito. Así que los invito a inclinar su rostro y a que oremos. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Estamos reunidos como hijos tuyos, Señor, para estudiar las Escrituras, estudiar tu santa voluntad. Señor, que tú transformes nuestras vidas, que la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a través del pasaje para comprenderlo, tener la idea de lo que está escrito, Señor, pero que no se quede como un dato en nuestra vida, sino que vaya transformando siempre ese conocer tu palabra para honra y gloria tuya. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Veamos, hermanos, el ejemplo de Tito y debemos de observar en el capítulo que son cosas que debemos de tener mucho cuidado con el manejo de algunas cosas, por ejemplo, la economía. Había un señor que tiene esta pregunta, dice, ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? A veces cuando yo me enojo, digo, pues se me va al estómago, ya ni comer quiero. Pero la respuesta de cuál es el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. El bolsillo. Eso se lo oí al presidente Milei y también a Pepe Mujica, pero Perón creo que fue de los primeros que lo dijo. La realidad, quien lo haya dicho, no importa. El órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. A nadie le importa, y tristemente en la cristiandad también, qué es lo que consumimos, cómo está nuestro corazón. Eso no me importa mucho. Podemos observar en la televisión las influencias de diferentes ideologías, ya lo que se llama el wokismo, que el hombre es el enemigo de todo. El hombre heterosexual, el heterosexual enemigo del homosexual, y lo somete a través de diferentes cosas. Y uno está viendo la televisión, ve una película y le meten tantas ideas y bien, gracias. No me importa qué estoy viendo. No me importa qué estoy viendo. Y eso se queda en mi mente. ¿Cómo va a reaccionar mi corazón? Eso no le importa a las personas. Y es triste esa reacción. No cuidamos nuestro corazón. Pero si decimos, hay que dar una ofrenda, ahí sí nos duele. O muy probablemente vaya a doler. ¿Por qué? Porque para nosotros lo material muchas veces
es muy sensible. En Timoteo, y vamos a citar la carta de Pablo a Timoteo, nos dice que una de las raíces del mal es el amor al dinero. Y es tan frecuente, hermanos, el amor al dinero. Y tal vez dirán, ahora ya no se manejan billetes, pero a lo material, a las cosas materiales, tenemos un gran apego. Y por ese apego que tenemos, y en la iglesia se da, también es importante tener mucho cuidado con el manejo de los bienes materiales. Y una de las cosas que vamos a observar es a Tito como un servicio, pero un servicio cuidadoso de qué está haciendo con el dinero que no es de él, que no es de él. Por eso dice el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y desde acá va a comenzar a dar una carta de recomendación o una especie de recomendación para Tito y sus compañeros. Recuerden que al principio de la segunda carta de los Corintios, Pablo les dice que él y su trabajo en la iglesia es la carta de recomendación que ellos estaban pidiendo. Habían falsos maestros en la historia que viajaban con cartas de recomendación. Pablo mismo, cuando perseguía a la iglesia, tenía cartas para presentarse y poner en prisión a la iglesia. Era una costumbre. Pero Pablo no viajaba no viajó a Corinto con esas cartas, porque él fue a fundar la iglesia ahí. Ahora, él va a hablar muy bien de Tito y de los dos acompañantes para, digamos, requerir o cumplir con ese requerimiento por amor al hermano débil. Les va a hablar muy bien y en esa carta, en esto que recomienda a Tito, debemos de tomar para nosotros elementos que nos va a ayudar a crecer en la vida espiritual. Dice primero, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y debemos de observar que es Dios quien provee a personas como Tito. Es Dios quien da a personas como Tito dispuestas a trabajar. Es una bendición del Señor que haya ese tipo de personas. Y nosotros debemos de ser un tipo de persona así como Tito, hermanos. Pero es obra de Dios. Dios también es quien dirige la obra y en este caso la colecta para los pobres. Es Dios quien, así como Tito está dispuesto a trabajar, también pone el corazón de los hermanos a dar. Tienen la misma solicitud. Y recuerden que Dios actúa en todo, dando al creyente el querer como el hacer por su buena voluntad, para su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Y lo que no da Dios, hermanos, es indiferencia. Dios no da el endurecimiento del corazón. Dios tampoco nos va a obligar. Pero si nosotros nos sentimos indiferentes o decimos, eso no es para mí, eso es la propia carne, nosotros oponiéndonos a lo que Dios nos da en el querer y en el hacer. Dice el versículo 17, pero a la verdad recibió la exhortación, pero
estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y miren el proceso que tiene y es un buen ejemplo para nuestro comportamiento. Recibe una exhortación, un estímulo. La noticia, se entera de la situación, es un estímulo. Y por eso es que él es solícito, él es diligente para hacer las cosas. Y dice, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. No fue obligado, por su propia voluntad. Claro, una voluntad transformada por el Espíritu Santo que se nota en las acciones hacia los hermanos en Corinto y en Jerusalén. Y hermanos, miremos hay algunos mapas. Si la carta está escrita en Filipos, digamos la trayectoria que debía de llevar en línea recta Tito, en línea recta, no se puede ir, pero si fuera así, son 362 kilómetros aproximadamente, con lo que sale ahora Google Maps. Si le iba bien y había buen clima, podía irse en barco durante varios días. Si no, tenía que rodear toda Grecia para llegar a Corinto. Pero era un largo viaje. Eran más de 360 kilómetros. Y hay que pensar que es un viaje a pie. Un viaje a lo mucho si iba en caballo. Un viaje con condiciones difíciles. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 17? Solícito por su propia voluntad. Para comparar un poco las distancias. Guatemala, hermanos, si nosotros estamos aquí en Guatemala, comparando un poco las distancias, sería como irse de la frontera de México hacia la frontera de Honduras. ¿Quién se va caminando o en caballo ahora? Tenemos la comunidad del carro, del bus, del avión, pero ¿quién seguiría en caballo viajando? O de aquí, de la ciudad de Guatemala hacia el punto más norte del país. Y que le digan, mire, usted tiene que ir ahí. Si le va bien, le damos algo de viáticos, porque no es su dinero, no puede que tenga viáticos y se va a ir caminando de aquí hasta México, a la parte más norte de Guatemala. ¿Quién, hermanos? Y que eso es un ejemplo de esfuerzo, la que tenemos en Tito. Y que diga, ay, yo voy a ir a traerle la ofrenda a los hermanos sin que me paguen. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Es importante eso y que salga de la propia voluntad hacer ese viaje sin beneficio económico. Es importante ver esa voluntad de Tito. Y claro, eso es justamente porque él, hermanos, está mostrando el fruto del Espíritu, que es amor. El fruto del Espíritu, que es amor. A veces nosotros, pero ni dentro de la ciudad nos movemos, o no nos queremos mover. Decimos, es que tal vez voy a viajar 10 kilómetros, pero 10 kilómetros de tránsito. Es importante ver ese esfuerzo que hay en Tito.
y tomar el ejemplo, esa persistencia que hay. A veces creemos que la fe implica una idea muy abstracta y la realidad es de que son también obras muy concretas. Son ideas que nos mueven a obrar, pero es muy difícil que alguno de nosotros, digamos, vámonos a pie o en caballo a recorrer esas grandes distancias para que no me paguen nada. ¿Verdad? Y es una situación muy importante el esfuerzo que debemos de tener. Un gran ejemplo de Tito para nosotros, de su propia voluntad. Estaba muy solícito, ni siquiera era de que, ay, lo voy a hacer con pereza. Imagínense que hoy hace frío, por eso no voy a ir a la iglesia porque qué frío el que hace. Me gusta más la camita y la comodidad del teléfono, ¿verdad? Pero estaba muy solícito en ir, estaba muy diligente en partir en ese gran viaje. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en él en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Hay que observar que el versículo 18 no hay mención de quién es esta persona, pero era muy bien conocida. Algunos han dicho que podría ser Lucas, que podría ser Silas, que podría ser Bernabé, Juan Marcos, Apolos, y yo voy a decir que ponga cualquier nombre ahí que aparezca en la Biblia y va a tener razones, pero la realidad es de que no nos dice quién era. No nos dice quién era. Igual la otra persona que aparece más adelante, aparecen dos personas que no están escritos su nombre en este capítulo. Y creo que va más allá también ponerle nombres a estas dos personas, pero es interesante observar que no se mencione quién era, pero algo sí, era conocido por todas las iglesias. Una persona que tenía el elogio de todas las iglesias, tenía la alabanza, el reconocimiento, hablaban de esa persona. Y debemos de observar la actitud, hermanos, que tienen y debemos de tener en esta situación. Porque el hecho de que tengamos un reconocimiento, un elogio, debemos de entenderlo como algo sumamente secundario en la obra de Dios. Es bueno tener el reconocimiento de que esa persona hace las cosas bien, es bueno, pero es secundario. Miremos en Mateo 6:2, observar los reconocimientos. Acá dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y quienes buscan exaltarse para ellos mismos, ya tienen su recompensa. Ya son reconocidos. Personas que dicen, yo voy y hasta se exaltan y se paran y miren, aquí está mi ofrenda. ¿O qué es lo que hacen para tocar trompeta, para llamar la atención a ellos? Ya tienen su recompensa en el reconocimiento. Si son cristianos, en el tribunal de Cristo eso va a ser heno, palos y hojarasca. Ya tienen su recompensa al recibir el elogio de las personas. Pero ante Dios, al no hacerse bien, eso es palo, heno y hojarasca para ser pasado por fuego. Pero si hacen las cosas para el Señor, hermanos,
y la gente conoce y lo elogia por ello. Ese elogio y ese reconocimiento es bueno, pero no es la meta de la acción del creyente. El elogio y el reconocimiento es bueno, pero no es el propósito. Mi propósito es que todos me miren a mí, no. Mi propósito es ser reconocido por las personas. Esa es la diferencia. Mi propósito es la gloria de Dios. Si es ser reconocido por las personas, ya tiene su recompensa. Pero si no, es la gloria de Dios. Y si alguien dice, ay hermano, qué bueno lo que usted hace, gracias a Dios por eso. Y hermanos, hay personas que están en el anonimato, aquí en la segunda carta, 2 personas que están en anonimato, pero Tito tampoco no estaba en el anonimato. Tito era alguien también conocido. Y recibir el reconocimiento de la iglesia tampoco es malo si es algo secundario. Si ustedes observan el capítulo 16 de Romanos, siempre voy a ese capítulo porque es evidente la cantidad de personas que están reconocidas ahí. Son más de 20 personas que se reconocen, que Pablo reconoce por su trabajo. Comienza con Febe, que es diaconisa. Exhorta a Priscila, el versículo 3, mis colaboradores que expusieron su vida, los cuales no soy yo el que doy las gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Eso es un gran reconocimiento que hay, pero es un reconocimiento secundario. Acá en la segunda carta debemos de observar que hay personas que son elogiadas y lo cual está bien. Si eso es como algo que va alrededor, no es mi propósito, no es el propósito por el cual yo hago las cosas, porque mi propósito es la gloria de Dios. Y si mi propósito es la gloria de Dios, entonces eso es oro, plata y piedras preciosas. Dice el versículo 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad. Y miren, hermanos, en la antigüedad había mucha costumbre de que los judíos llevaban ofrendas al templo. Pero ¿qué pasaba con los judíos que estaban en Corinto, por ejemplo, en la sinagoga de Corinto? No iban todos, sino agrupaban sus ofrendas y mandaban su ofrenda con alguien. Y entonces esas personas eran elegidas y tenían que ser personas sumamente probadas para llevar esa ofrenda. Que no dijeran, en el camino me voy a quedar con la ofrenda, sino que era un largo viaje y tenían que ser personas probadas. Y acá esta idea de designado es justamente que levantaban la mano, decían, a ver, ¿quién quiere que tal persona lleve la ofrenda? Y casi que por democracia levantaban la mano y decían, entonces vaya esta persona, ¿verdad? Y ese es el designio. ¿Por qué? Porque había un buen testimonio de no ser personas codiciosas, que no iban a robarse lo que no era de ellos. Por eso es importante observar esto acá. Y por eso nosotros también debemos de ser bien conocidos, de dar y entregar lo que no es nuestro. No ser codicioso, no amar el dinero.
No decir, esto que ya tengo en el bolsillo, que no es mío, a ver si lo voy a dar. Por eso no debemos de ser conocidos, sino por nuestra rectitud. Y veamos que también otra palabra importante acá es la palabra administrar, que es diaconía, que es un servicio, y ustedes se recuerdan que diácono era aquel que servía en la mesa. Este servicio que prestan con la idea de poner en resguardo la ofrenda, un servicio que Pablo, Tito y sus acompañantes daban para bendecir a otros, pero también era un servicio. Y ese servicio que ellos hacían era para la gloria de Dios. Y por lo tanto, como es para la gloria de Dios, entonces era una obra buena. Era una obra buena para la gloria de Dios. Aunque era para el servicio de los hermanos, tenían en mente a Dios. Y hermanos, también es importante observar que el amor se muestra, la buena voluntad se muestra. La buena voluntad, primero de los hermanos en Corinto en dar, eso es una muestra de amor. Pero también la muestra de amor que tenía Pablo, Tito, en ir por la ofrenda, prestar ese servicio, ese viaje que era arduo. Entonces, les recuerdo, hermanos, que el amor son acciones, que el amor no sea una idea abstracta, que yo voy a amar a una persona, pero no sé ni quién es. El amor se muestra en acciones, no es... Nosotros podemos abrir el diccionario y buscar amor ahí y tener una idea abstracta de qué es el amor, pero el amor cristiano se muestra en acciones. Y el amor a Dios se muestra en acciones. El amor que tenemos es fruto del Espíritu Santo. Y la vida cristiana debe ser mostrar ese fruto del Espíritu Santo, no cualquier cosa, sino el fruto del Espíritu Santo. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y en una sociedad obsesionada con el honor y la deshonra. Quisiera yo que recordaran un poco acerca de la primera carta a los Corintios, porque ahí observamos que había discusión en la iglesia. ¿Y por qué había discusión? Porque yo quería ser discípulo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y algunos que probablemente eran los peores de Cristo, decían, porque eran los más orgullosos, en una sociedad donde era muy importante el honor. Era también importante tener buen testimonio. Y en este sentido, aunque nosotros no seamos tan apegados como el honor, como ellos lo eran, sí tenemos que tener ese cuidado de evitar que nadie nos censure. Que nadie nos diga, mire, eso no es suyo. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ser transparentes. Así nadie puede hacer las acusaciones falsas en cuanto al manejo del dinero. En el judaísmo se recalcaba hacer el bien ante Dios y ante la gente. Por eso tenemos ahí Proverbios, el capítulo 3, que dice
un breve, el versículo 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miremos que hay que observar la misericordia. Nunca nos apartemos de la misericordia y de la verdad. Y vamos a hallar gracia y buena opinión. Si somos verdaderos, personas verdaderas, misericordiosas, vamos a hallar gracia y buena opinión. Es importante que veamos que de primero, ante los ojos de Dios, que es lo más importante. Porque hay que hacer lo bueno ante los ojos de Dios de primero, pero también de los hombres. Van a tener buena opinión de nosotros al hacer lo bueno. Y el pasaje en Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esa gracia y misericordia que debemos de seguirla no es en nuestra propia opinión. Y aun cuando no vayamos caminando tan bien, el Señor va a enderezar nuestras veredas. Así que es importante ver esa situación. Era muy importante el manejo de las cosas. Por eso las personas que tienen un buen criterio, andan en el camino del Señor, deben de también ser transparentes en su manejo y ser verdaderos. De primero ante Dios las cosas, pero también ante los hombres. Si Pablo en la primera carta, hermanos, habló de las críticas que pasó Pablo, una de las cosas que tenía es de que en el capítulo 9 decía: yo no quiero nada para mí de ustedes en cuanto a dinero, para que ser transparente, no ser piedra de tropiezo. Aún ahí llegó Pablo a negarse a recibir ofrenda para él, para que los hermanos no criticaran nada. No serles piedra de tropiezo, ser transparentes. Dice, sí, el versículo, cuidamos también, aquí el versículo 20 y 21. Procurando, ese procurar va con la idea de cuidamos, velamos de antemano, planificamos. Hay que hacer lo correcto. Y antes para el Señor y también para los hermanos. Versículo 22, también con ellos, a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, muchas veces hasta ahora, mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y les cito un comentario que dice: los moralistas, tanto judíos como grecorromanos, recomendaba que se comprobara a los líderes potenciales en cargos menores antes que llegaran a cargos públicos. Por eso dice: comprobando la diligencia repetidas veces. ¿Por qué? Porque daban cargos menores, algunas cosas, comienza siendo algo pequeño y luego, ya que eran probados, llegaban a cargos que eran más públicos. Y debemos de observar que se repite mucho la palabra diligente.
Si ustedes la subrayan, van a observar que se repite varias veces la diligencia. Y cuando se repite algo en las Escrituras, hermanos, debemos de prestarle atención. No están ahí porque no tenían otra palabra, sino para prestarle atención, para llamar la atención en eso que debemos de ser diligentes nosotros también. Pero también nos habla de la mucha confianza que iba a tener por los hermanos que eran movidos por Dios. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Veamos estas dos características, compañero y colaborador. Compañero, koinonos, es muy famosa la palabra koinonía. Pero acá tenemos esa palabra que es familia de koinonía, que es compañero, partícipe, socio, colega. Alguien que está asociado en la misma actividad. Alguien que tiene un esfuerzo o un interés común. Especialmente uno en que ambos asociados participan de las ganancias o beneficios. Y acá debemos de ver que Tito y Pablo eran compañeros en ese esfuerzo en común en la fe. Y creo que como iglesia debemos de tener mucho esa idea de ser compañeros o copartícipes, colegas, de esforzarnos todos, hermanos, en el crecimiento espiritual. ¿Cuál sería nuestra ganancia y beneficio en este caso? El crecimiento espiritual, la edificación de los santos. Para eso es que está llamada la iglesia. Les recuerdo que lo pueden leer en Efesios capítulo 4. Que entre todos participemos, que nos esforcemos por ese interés común que es el crecimiento espiritual. Y acá Pablo y Tito son un buen ejemplo, se esforzaban. Ya les dije más o menos la idea de lo que tenía que viajar Tito. Y Pablo, no se diga, viajaba también bastante. Y nos dice colaborador. La palabra colaborador, sunergia o sinergia, que también es famosa y casi que trasladada al español. Un compañero de trabajo, una persona que participa en la misma actividad que uno. Literalmente dice trabajar con, que tienen la misma energía, a eso es lo que va, o ponen su energía en el mismo camino. Esa es la idea de cooperación, hay que compartir el trabajo. Y quizá Pablo no iba a Corinto en ese momento, pero ponían siempre la misma energía o ponían de su energía hacia un mismo objetivo. Y otra vez, esto del compañerismo y de ser colaboradores unos de los otros, tampoco es una mera abstracción, hermanos. No es una abstracción. Pero debemos de trabajar todos hacia una misma meta. En nuestro caso, la edificación, el crecimiento espiritual. Y es importante la palabra koinonía que tenemos acá, porque la idea es de que tienen las mismas propiedades y se llevan bien. Y se llevan bien. Si pueden trabajar y poner su energía juntos, que uno no se va para un lado y para otro, es porque se aman también en el amor de Dios.
tenemos comunión, compañerismo, trabajamos juntos por amor a Dios, porque eso es lo que nos une, no para estar peleándonos o algo por el estilo. Aún creo yo que dentro de las personas que les mencioné, de quiénes eran posiblemente estos dos, les mencioné a Bernabé. Y Bernabé se había peleado con Pablo, ustedes saben, por Juan Marcos. Y al final de la vida de Pablo, Pablo quería que Marcos llegara a visitarlo a la prisión porque era útil para el evangelio. Aún pueden haber cosas que rompen nuestra comunión, rompen nuestro compañerismo, pero no deben de perdurar. Debemos de arreglarlas. Ese es el ideal que tenemos como cristianos. Algo importante acá también es que dice, son mensajeros de las iglesias. Y la palabra que utiliza acá es la palabra apóstolos, es decir, apóstol enviado. Y a veces esto también lleva a algunas ideas que nos dicen, mire, aquí se ve que hay más apóstoles que los 12. Y en la misma, el contexto no es aquellas personas que iban a arreglar la doctrina. De hecho, Tito tiene una carta que Pablo le escribe. Pablo le escribe una carta a Tito para darle instrucciones de cómo dirigir la iglesia. Si Tito fuera un apóstol como los 12, tendríamos una carta de Tito, pero para alguien más. Pero Pablo escribe una carta a Tito diciéndole cómo debe de llevar la iglesia, instrucciones. Es importante, pues, como los 12 apóstoles, no hay más. Y son enviados, sí, son mensajeros. Y van representando a la iglesia, es algo que también debemos de observar. Dice, mensajeros de las iglesias. ¿Cómo se presenta Pablo en el versículo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo. Son diferentes, ¿verdad? Y Pablo sí tenía una cuestión un don de inspiración para eso, para dirigir la iglesia en ese momento donde la escritura no estaba completa. Para eso estaban los apóstoles. Nosotros que ya tenemos el último amén del Apocalipsis, ¿qué más revelación necesitamos? Dice el versículo 24, mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Y es importante observar que tenemos un imperativo acá. A veces cuando vemos eso decimos, ve, Pablo estaba obligando a las personas a que mostraran su amor. No, estaba llamando que fuera una necesidad mostrar el amor. Muestren su amor. Es importante recordar que no es obligación, pero debe de ser una necesidad del creyente mostrar ese amor. Pablo sí los está llamando, los está exhortando a que tengan esas dos cosas que tenemos acá. Uno, estaban a prueba con respecto a la ofrenda que iban a dar, el amor hacia los hermanos y también cómo hacían caso. Pues lo que hemos visto de ellos es de que tenían una actitud bastante
hostil con Pablo. Y si ellos seguían esa mala actitud, no le iban a hacer caso. Entonces, por eso es que ellos deberían demostrar ese gloriarnos con respecto a vosotros, que ya hay un cambio de actitud. Y otra vez dice la prueba de vuestro amor. Y como lo repite la Biblia, yo también. Hermanos, el amor no es una abstracción, son actos. Que el amor sea acto en nuestra vida, no una abstracción, no una definición. Miren cuántas veces que lo está repitiendo, la muestra de vuestro amor. Y en este caso era el amor que podían mostrarles a los hermanos en Jerusalén, que con sus ofrendas, con sus bienes materiales. Acá quiero que observemos en el pasaje una tabla de, solo puse 5 cosas, la realidad podríamos verlo más, pero quiero dar algunas situaciones con respecto a las buenas personas y personas no ejemplares. Uno, lo que tenemos es de que la buena actitud cristiana es para la gloria de Dios. Eso es la buena actitud cristiana, es lo principal. Ya leímos Mateo 6:2, donde la actitud era para la gloria propia, mostrar, tocar trompetas para glorificarse ellos. ¿Qué otra actitud cristiana tenemos acá? Ser solícito, dirigente, entusiasta con lo que se va a hacer. Y tenemos el perezoso. Vamos a leer los pasajes del perezoso. Ser elogiado y aprobado por andar en el evangelio. El malo deshonra el camino de Dios. Ahí dice orado, pero es honrado. Honrado, bueno, tenemos acá. El contrario es malo y perverso. 2, y la última, compañerismo, colaborador, trabajadores en la obra. Por el contrario, el opositor y el enemigo en la fe. Ya vimos aquellos que tocaban trompeta en Mateo 6:2, pero veamos el perezoso. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El camino del perezoso, Proverbios 15:19, es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos es como una calzada. La diferencia de ser solícito y diligente con el perezoso, que va a desear todo y nada va a alcanzar. Yo quiero crecer en la vida espiritual porque en teoría amo a Dios, pero no miro mi Biblia para nada. Señor, yo te amo tanto que no leo mi Biblia por pereza o por no darle prioridad a lo que es prioridad. Y el seto de espinos va a ser un camino difícil. Pero por contraparte tenemos a Tito, hermanos, que hace un gran viaje solo por amor, con diligencia, con entusiasmo, deshonrar el evangelio. Salmo 89:51, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Eso tenemos ahí, que se apartan y deshonran el camino de Dios. Y un ejemplo de esa deshonra del evangelio nos lo dice Pablo, escribiéndole en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, 14 y 15, los versículos. Dice: Alejandro el calderero
me ha causado muchos males. Ni siquiera es neutro, ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Las personas malvadas se oponen al Evangelio. Son malos. Y hay que guardarse, es decir, alejarse de ellas lo más posible. Donde podemos tener buen testimonio y debemos de tener testimonio. Acá tenemos a este Alejandro que pasó a la historia por ser un malvado, hermanos. Qué tristeza de ejemplo de persona el que tenemos acá. El perverso, en vez de ser alguien bueno. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y tenemos eso de no hacerle mal. Vivir en amor implica amar a nuestro prójimo, no hacerle algo malo, contrario a lo bueno que era Tito. Y una de las cosas que tenemos aquí con el manejo del dinero, Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado por algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Verdad? Y aquí miremos que Tito iba a hacer un gran viaje sin tener ganancias, por amor a los hermanos y no por amor al dinero. Pero cuando amamos las cosas materiales, entonces hay personas que hasta se extravían de la fe. Y las cosas materiales, hermanos, son cosas, no hay que amarlas, hay que administrarlas. Ellos estaban administrando lo material para beneficiar a otros, pero no amaban el dinero. No decían, ay, es que si no hago esto, entonces voy a quedarme pobre o algo por el estilo, por eso voy a robarle la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. No. Y muchas veces justamente el amor a las cosas materiales nos pone en una situación de no darle prioridad a las cosas de la fe. Hay que ser buen administrador, hay que usar las cosas materiales, pero no amarlas. Enemigo, porque fuimos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y tenemos esa situación de nosotros éramos enemigos. El incrédulo es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Quien tiene la fe en Cristo es reconciliado con Dios. Pero naturalmente somos enemigos de Dios. Somos opuestos a Dios. Y en Filipenses 1, les leo el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y si está Pablo o no, eso no importa, pero él quiere que estén firmes en un mismo espíritu, unánimes en el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
¿Cómo debe de ser la iglesia, hermanos? Unánime, teniendo compañerismo, trabajando juntos, poniendo de nuestras energías para hacer y seguir la obra. Y por el contrario, hay personas que se oponen a la fe y esa oposición, destrozar el compañerismo, no estar unánimes trabajando, eso es indicio de perdición. Entonces, nuestros ejemplos son para la gloria de Dios. Debemos de ser solícitos, diligentes, entusiastas y no perezosos, elogiados y aprobados por andar en el Evangelio, no deshonrar el camino de Dios, ser honrados, buenos, contrario a lo malo y perverso, ser compañeros en la fe, colaboradores unos con otros, tener ese amor entre hermanos, mostrarlo, no ser opositores, enemigos. Son las dos cosas que tenemos acá y el gran ejemplo de Tito, que cuando hablamos de Tito, yo siempre digo, es que el Señor Jesús, porque era el Señor Jesús, él sí hacía las cosas. Pablo, porque era Pablo, pero Tito no era Pablo. Y debemos de seguir el buen ejemplo de todos ellos, hermanos. Así que para mí es una exhortación también ver la vida de estos grandes hombres. Señor, te pedimos tu bendición, siempre transfórmanos, Señor, que cada vez que nos demos cuenta en cosas que hemos fallado, podamos cambiar, Señor, si hemos seguido alguna situación mala. Señor, ayúdanos a componer nuestro camino, que nosotros podamos escuchar lo que tu santa palabra dice y enderezar nuestro camino, que no nos fiemos en nuestra propia opinión, sino que en lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, para ser personas que trabajen unánimes, para ser personas que, Señor, cumpla con gran amor, con gran lealtad y con gran fervor tu santa voluntad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser buen ejemplo en la fe. Te alabamos y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.